Muy buenas noches, un saludo muy cordial, estimados eh, profesionales. Me han invitado para poder conversar con ustedes el día de noche hoy sobre un tema que realmente es muy importante, que tiene mucha relevancia en el campo de la salud, tanto física como mental, que es el tema es la depresión postparto y yo lo he titulado también como una patología del vínculo amoroso. Entonces quiero empezar la charla en la noche del día de hoy presentándoles el contenido. Ya. Bien, les presento el contenido de las charlas que vamos a tener sobre esta temática. En la noche de hoy vamos a hablar sobre el vínculo amoroso entre madre e hijo. Para el día de miércoles conversaremos sobre la crisis del nacimiento, el cuidado de las familias que experimentan muerte perinatal. Y en la siguiente sesión abordaremos dos temas muy importantes: la crisis del nacimiento de una familia que experimenta el cuidado y atención de un prematuro y el tema central que sería la depresión postparto. He considerado importante iniciar con el tema del vínculo amoroso madre-hijo porque esto nos permite entender no solamente el aquí y ahora del problema de la depresión postparto por intermedio de la madre, sino también cómo se va estableciendo los lazos afectivos entre madre y niño para a partir de eso ir entendiendo la patología del vínculo amoroso. Por lo tanto, vamos a iniciar con la primera temática que sería el vínculo amoroso entre madre e hija. Se ha sabido salir el ruido de ellos ahí. Buenas noches, por favor, me están manipulando las diapositivas, no las manipulemos para seguir con el hilo de la clase, por favor. Les agradecería bastante, ya les he escrito muchas veces en los grupos de WhatsApp que no manipulemos las diapositivas. Igual la clase está grabada y yo les voy a subir las diapositivas al aula virtual. Muchas gracias por su comprensión. Para continuar la clase. Bueno, gracias. Vamos a continuar. A manera de introducción he traído una lectura de Joaquín Sabina sobre la mujer y se lee: la felicidad es de estar satisfecha consigo misma. No hay ni una sola historia de amor real que tenga un final feliz. Si es amor, no tendrá final, y si lo tiene, no será feliz. Lo escribe Joaquín Sabina para todos aquellos que les gusta
la música de este cantautor español que realmente es muy maravillosa. Bueno, el amor es un proceso de construcción que se lo va haciendo día a día. Muchas veces nos ilusionamos y pensamos que eso es amor. O también en forma normótica aprendemos que amar es sufrir, que amar es dolor. En las clases yo converso mucho con mis estudiantes que son muy jóvenes y el concepto de amor de ellos es la ilusión que sin lugar a dudas termina en apego. Y ellos sostienen que no han amado tanto como están amando ahora porque realmente sufren por la pareja. Y hay que distinguir que el amor no es un apego, sino que el amor es un proceso de construcción a partir de la individualidad, a partir del desprendimiento del otro para constituirme en mí mismo. Es decir, que si aprendo a vivir en soledad, luego podré vivir acompañado. Bien, quiero presentarles el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. La primera parte es el desarrollo del vínculo afectivo entre madre e hijo. ¿Cómo se construye este vínculo afectivo? Es muy importante porque, por ejemplo, cómo es nuestro vínculo afectivo con nuestra madre será la forma como elijamos pareja en la vida adulta. A veces pensamos que todas las relaciones son al azar o que todas las relaciones no tienen nada que ver con los vínculos iniciales desde el vientre materno. Es decir, como hemos aprendido a amar a la madre, es probable que sustituyamos este amor buscándole un vínculo afectivo en la edad adulta. Por lo tanto, he dividido en dos momentos. La primera son las etapas del desarrollo psicosexual, donde vamos a ver dos etapas fundamentales. La primera etapa es la etapa de desarrollo simbiótico que ocurre dentro del vientre materno. Y en esta etapa eh, tenemos subdivisiones, ¿no? Si tomamos como autor a Freud o las teorías psicoanalíticas, tenemos que las etapas de desarrollo psicosexual están caracterizadas en primer lugar por la simbiosis, la etapa oral, primera maduración, etapa anal y etapa genital, de las cuales nos vamos a centrar en lo que es la simbiosis y la etapa oral. Y luego vamos a ver lo que es la construcción de la subjetividad humana, es decir, cómo se establece el vínculo amoroso dentro de la madre y el hijo. Ahí tendremos que ver dos elementos fundamentales, uno lo que es el apego y el otro lo que es el proceso de identificación y cómo el niño se va desprendiendo de la madre, porque el niño ve a la madre primero como objeto, luego tiene que verlo como sujeto y a partir de eso se produce el desprendimiento. Bien, vamos a ver lo que es la crisis del nacimiento, el vínculo amoroso entre la madre y el niño. ¿Cuál es el propósito del día de hoy? Comprender la crisis del nacimiento y el cuidado de una familia que experimenta muerte prenatal. Analizaremos el vínculo afectivo entre la madre y el niño desde el periodo perinatal y postnatal. Cuando hablamos de periodo perinatal y postnatal, vamos a tomar la teoría psicoanalítica de Freud, en la cual hablaremos sobre lo que es la fase simbiótico y la primera fase, que es la fase oral luego del nacimiento. Nos apoyamos en la psicología profunda, el enfoque psicoanalítico y en las teorías del desarrollo humano. Tenemos algunas palabras claves como simbiosis, apego, procesos de identificación, objeto transformacional y también lo que es las teorías de personalidad.
Buenas noches, ahorita les procedo a cargar las diapositivas, sino que estamos teniendo un problema porque están manipulando mucho las diapositivas, pero ya les vuelvo a cargar, por favor. Tenemos un problema porque no está cargando de 12 en 12, entonces hay que me hacerle de 6 en 6. Sí, no, qué tontera. Pero ya, con esto ya es la última, doc. Se concentra, uno va perdiendo el hilo conductor. Ujú. Sí, doc. En las 6 nos quedamos, no. Ya entonces, desde las 6. Ya, desde las 6. Entonces. Me gustaría ir conversando con aproximación. Sí, sí. Ujú. Ahí usted tiene que decirles. Tiene que decirles. Ahí tiene que hacerles una pregunta. ¿Qué opinan así? Las 6 de aquí. Las 6. Sí, sí, no se preocupe. Ajá. Y la 2.2 sería desde aquí. Desde aquí para acá. Hay un programa que utilizamos en la universidad que deberían utilizar. ¿Cómo se llama? El Skype. No, es otro. Zoom. No me acuerdo. Ese tenemos conferencias con Europa y todo. Nunca se corta. Sí. ¿Qué nombre será? Ya voy a preguntar bien y le doy el dato. Me pasa el dato, por favor. No es un problema. Desde mi equipo. Desde aquí vendría la 1.1. Listo, ahí no vamos a tener problemas de diapositivas ya. Ahí se quedó, no, doc. Ahí le tocaría esta diapositiva, ¿no es cierto? Aquí tenía un video, pero ese no salió. Entonces ahí, doc. Bueno, mil disculpas por las interrupciones. Espero que ya podemos tener un hilo conductor. Y me, y me gustaría ir conversando con los participantes para poder aclarar algunas inquietudes que tengan. Bien, durante la etapa prenatal e infancia es importante los 6 primeros años de vida de todo ser humano. Se desarrolla lo que es el aspecto físico y el aspecto físico del ser humano, es decir, tiene que subir tanto el ser físico como el ser psíquico. Imaginémonos unas escaleras en las cuales tenemos que ir subiendo. Bien, imaginémonos unas escaleras de la casa por la cual tenemos que subir de un primer piso a un segundo piso. Metafóricamente, imaginémonos que esas son las escaleras que tiene que subir tanto el ser físico
como el ser psíquico. El ser físico está dotado más por la parte médica, por la parte anatómica, mientras tanto que la parte psíquica estará dotada por elementos constituyentes de la psicología. En la teoría clásica de Freud, él contemplaba la fase oral, la fase anal, la fase fálica, el periodo de latencia y la fase genital sexual. Lo que acabamos de ver aquí en la diapositiva en rojo, que es el del psicoanálisis clásico. Sin embargo, otros autores contemporáneos han ido también complementando la teoría freudiana, porque antes no se estudiaba al niño dentro del vientre materno desde la parte psicológica, si lo hacía la parte médica. Entonces, Werner Meinhold, un profesional alemán dedicado al campo de la psicología, estudió lo que es la fase simbiótica o fase intrauterina, que es la fase más principal en el aspecto psicológico. Y luego también Margaret Mahler, una psicoanalista americana, desarrolló lo que es la fase de primera maduración, y con esto se constituye un poco más amplio el desarrollo físico o psicosexual que fue creado por Freud. Vamos a concentrarnos en las dos primeras fases, lo que es la fase simbiótica o intrauterino y también lo que es la fase oral. Entonces, empecemos por ver la fase simbiótica. Esta es la fase más importante de la vida. Como podemos ver en las diapositivas, hay una conexión directa entre la madre y el hijo a través del cordón umbilical, y desde la psicología profunda, el niño se alimenta y se nutre de lo que se alimenta la madre, y también el niño recibe todas las emociones que son transferidas desde el subconsciente de la madre hacia el inconsciente del niño. Por lo tanto, esta fase simbiótica es un vínculo muy fundamental. Si tomamos como un ejemplo o metafóricamente un terno, vamos a ver que el terno tiene varios ojales. Por lo tanto, este constituye el primer botón que debe ser impregnado dentro del ojal correspondiente. Y el contenido principal de esta fase simbiótica es la aceptación incondicional como base de un amor sin condiciones. Es decir, la madre tiene que aceptar incondicionalmente al niño que lleva dentro de su vientre. Y esta aceptación incondicional representa que no debe amar a ese niño por convertirse en madre, o no debe amar al niño por convertirse en mujer, o cuando ya la mujer está quedando sin matrimonio a los 35 años, 38 años, debo tener un hijo para alcanzar la felicidad como mujer en mi vida. Por lo tanto, la aceptación incondicional le otorga seguridad básica, existencial y esencial a ese niño. Y aquí se desarrolla varios sentidos. El primero es el sentido del calor. Podemos ver que el niño está dentro del vientre de la madre, rodeado por el líquido amniótico, y por lo tanto este tiene un calor, y esa es la primera impregnación, el sentido de calor que recibe el niño. El niño tiene biofotones, por lo tanto son receptores de calor que el niño va recibiendo. Luego se desarrolla el tacto, el oído ya es intrauterino, el olfato, el sentido del equilibrio y inicio del desarrollo del sentido de yo. Entonces, esta fase simbiótica es la ley del primer botón, y el contenido principal es la aceptación incondicional de la madre como base de amor. No existe otra condición. No puedo amar al niño porque venga sano a la vida, porque sea un niño que tenga determinado color de ojos, sino que es específicamente cuando dos personas se unen fruto de su amor y tienen vida, por lo tanto pueden traer vida a la vida. Ya vamos a ver de los déficits de no aceptar al niño dentro del vientre materno. En esta fase simbiótica tenemos el simbolismo de dos poderes opuestos y a la vez complementarios. Por un lado tenemos el poder de una energía de tranquilidad, que es una energía básica
de existencia, de seguridad. Cuando el niño está dentro del vientre materno, el niño está tranquilo, en seguridad, es pasivo y empieza el desarrollo del ser. Y el niño cuando sale va a tener energía de movimiento, es decir, sale desde un estado muy pasivo que se nutre y respira a través de la madre, y cuando el niño nace pasa a una vida un poco más activa, donde ya tiene que digerir el alimento, tiene que observar el mundo, tiene que desarrollar el apego con la madre. En este sentido, recordemos que los seres humanos venimos desde dos individualidades. El padre pone el espermatozoide y por lo tanto nos da la parte masculina, mientras tanto que la madre pone el óvulo y por lo tanto nos da la parte femenina. Estas dos polaridades se constituyen en una unidad. Por lo tanto tenemos una parte masculina y también tenemos una parte femenina. ¿Qué es importante en esta fase simbiótica? Es un estado de conciencia de hipnosis profunda. Es el estado de mayores impregnaciones que el niño recibe cuando está en el vientre materno, y esas impregnaciones no se puede cambiar. Voy a dar una metáfora para entender esto. Aquellos que tenemos ya más de 40 años de edad, antes salíamos a un bar o a una discoteca y en estos lugares se permitía que la gente fume. Cuando salíamos de estos lugares, realmente salíamos con un olor muy impregnado al tabaco, a pesar de que nosotros no fumemos. A esto se denomina impregnación, es decir, todo lo que es transferido por el niño, por la madre directamente al niño, es una impregnación profunda. Y ya queda eso como una huella anémica muy profundo en la psique del niño. Es decir, que la personalidad del niño ya se va constituyendo desde el vientre materno y no solamente cuando el niño ya nace. Este periodo de tiempo es intrauterino y las primeras semanas y meses después del nacimiento. Comienza a desaparecer desde el séptimo mes hasta la fase anal, que es decir, desde la concepción hasta el nacimiento. Se le denomina a esta fase simbiótica el primer ojal, porque es la experiencia de ser aceptado o de ser amado sin condiciones. Y esto le otorga al niño el establecimiento de la confianza básica existencial y esencial que todo ser humano necesita para desarrollarse en la vida. Las primeras ansiedades del niño ya se establecen desde este periodo y son ansiedades de existencia. Hay una comunicación telepática directa entre el niño y la madre, lo expliqué hace un momento, ya que el niño está conectado a la madre a través del cordón umbilical. Es una comunicación de cuarto nivel, que todo es transferido, todas las emociones son transferidas directamente de la madre al niño, desde el subconsciente de la madre hasta el inconsciente del niño. También te podemos decir que a veces hay madres que no aceptan al niño, sobre todo madres jóvenes, por haber quedado embarazadas sin haberlo planificado, pero luego con el apoyo familiar llegan a tener a ese niño. Por lo tanto, basta que mi madre haya amado a mi padre para yo poder venir a la vida fruto de ese amor. Me gustaría ir compartiendo con ustedes en estas primeras láminas que estoy exponiendo, porque deben tener inquietudes muy importantes para poder establecer un diálogo y poder ir compartiendo con ustedes, sobre todo con las damitas que tendrán muchas inquietudes que hacer. No sé si tenemos alguna pregunta, tenemos algún señalamiento por parte de las participantes o los participantes. Muy buenas noches, doctor. Un gusto de escucharle. Muy buenas noches. Una consultita. Eh, de acuerdo a lo que está comentando usted, desde el origen del niño, eh, ¿hasta qué punto el niño puede nacer
con o sin identidad, eh, es individual, separada, qué sé yo. Con gusto. Quiero entenderle porque algo estaba hablando usted de que ya nace con ese apego y todo. Bueno, el apego todavía no se desarrolla completamente. El apego se desarrolla durante los 3 primeros meses después del nacimiento y el proceso de identidad del niño se va dando desde el final del primer año hasta el 6.º año de edad, donde se constituye. Eso va a ser parte de la segunda exposición de esta noche. Pero para aclararle, lo que yo Pero no viene desde el vientre ya con una identidad, viene sin identidad. lo que pasa es que el niño cuando está dentro del vientre materno está en estado inconsciente, hablando desde la psicología profunda. Recordemos que Freud habla en la primera tópica freudiana de 3 elementos constitucionales. La primera parte es el consciente, es decir, el aquí y ahora, lo que nosotros podemos escuchar, ver, observar, lo que estamos haciendo en este momento. El segundo es el subconsciente, donde vamos guardando la información que hemos escuchado, visto o de la cual hemos participado. Y la tercera es el inconsciente, es decir, donde no hay palabra, no hay léxico, sino solamente se guardan las impresiones. Entonces, el niño en esta etapa de desarrollo está en estado inconsciente. La parte consciente empieza a aflorar al año y medio, año 7 veces, donde empiezan las primeras ondas electroencefalográficas del sistema alfa, es decir, los primeros vocables que el niño va dando. Y la parte consciente se establece ya en forma definitiva hasta el 6.º año de edad. Por eso el proceso de identificación del niño se va dando, incorporando lo que hace la madre y lo que hace el padre. El padre es el que da la parte dura de la personalidad, es decir, principios, valores, normas, y el niño va incorporando esos elementos para lograr la identidad. En cambio, la madre da la parte blanda de la personalidad, blanda en el sentido de que es la parte afectiva, lo que es el afecto, el amor, el cariño, la seguridad. Entonces, cuando el niño está todavía en fase simbiótica, es un estado de hipnosis profunda. Hipnosis significa algo parecido al sueño. Por lo tanto, es un estado inconsciente donde el niño no tiene lenguaje y el niño solamente se desenvuelve a través de sensaciones. El niño es como una esponja que va chupando todo, asimilando todo. Había dicho de lo que se nutre la madre y también de los afectos, de las emociones que tiene la madre. Todos conocemos, por ejemplo, los efectos de los teratógenos dentro del vientre materno. Cuando una madre sufre depresión, cuando una madre sufre ansiedad, esto transmite al niño y genera ya lo que es las primeras ansiedades básicas existenciales de la vida. O cuando un niño no es aceptado en el vientre materno, y si esto no se ha tratado adecuadamente, podemos verlo reflejado en el adolescente o en adulto cuando trata de tener un proceso autolítico. Muchas veces, yendo profundamente, podemos encontrar este déficit de aceptación de la madre. Referente al apego, el apego se desarrolla a partir del nacimiento. Es el primer vínculo que tiene el niño con la madre. Cuando el niño nace, no reconoce todavía a la madre como un sujeto, sino simplemente le ve como un objeto del cual el niño se alimenta. Es decir, el niño está activado a través de los reflejos y no reconoce a la madre. Y la tarea del niño es ir poco a poco reconociendo a la madre. Inicialmente el niño no puede ver los dos ojos de la madre claramente. De ahí sale la metáfora del tercer ojo de la madre, que es como un binocular que poco a poco va a ir focalizando hasta que reconoce a la madre. Y esa es la tarea de la madre y del niño, ¿no? Primero debe apegarse la madre al niño y aquí se establece la ley del dar y el recibir. Es decir, si un niño recibe afecto, si es una madre amorosa, el niño aprende a recibir afecto y luego lo puede dar. En cambio hay madres, como vamos a ver adelante, que sufren depresión, en la cual su vínculo afectivo está afectado
y por lo tanto no puede expresarse emocionalmente. Y el niño no recibe ese afecto, no recibe ese amor. Por lo tanto, cuando sea adulto va a carecer de esa expresión emocional, no puede dar lo que no puede recibir. En la parte médica y en la parte psicológica vamos a ver adultos con una patología de base en este sentido que se denominan personas alexitímicas, es decir, personas que carecen de expresión emocional, que no pueden expresar las emociones, o padres que aman a su manera, es decir, dan todo a los niños, la educación, la alimentación, el vestuario, pero no pueden decir te amo, te quiero. Entonces, en esta parte es fundamental la ley del dar y el recibir, de dar amor, de dar afecto, y esta es una expresión primordial de la madre que tiene que transmitir al niño. También simbólicamente el amar al niño significa transferir el amor de los propios padres hacia sus hijos, que de tal manera que cuando estos hijos sean padres van a transferir el mismo vínculo de amor hacia sus propios hijos, y así se asegura toda la generación, los lazos de amor que se establecen a nivel de todo el sistema familiar. No sé si le complace mi respuesta. Fue muy amplia la explicación. Gracias, doctor. Muy bien. Si tenemos otra pregunta, con mucho gusto podemos compartir el conocimiento con el resto de panelistas. Muy bien. Tratemos de ver algunas patologías que se dan en la etapa de simbiosis cuando el niño está dentro del vientre materno. Recalco que en el desarrollo siempre debe subir el cel físico y el cel psíquico, y en esta noche estamos hablando del desarrollo del cel físico. A ver, ¿qué enfermedades se pueden establecer como impregnaciones profundas en el niño ya desde el vientre materno? Primero, la ansiedad básica, existencial y esencial. Las primeras ansiedades como raíz de enfermedades autoagresivas y autodestructivas, tanto físicas como patológicas, lo podemos ver ya instauradas desde el vientre materno. Hay efectos físicos, por ejemplo, teratógenos que pueden afectar muchísimo el desarrollo del niño en el vientre materno. Todos conocemos los efectos de las madres que fuman, de las madres que consumen alcohol, que pueden generar niños prematuros o niños con bajo peso y niños que nacen ya, por ejemplo, con síndrome de abstinencia. Recordemos que el síndrome de abstinencia está dado desde cuando la madre consume y transfiere a través del cordón umbilical la sangre al niño, y esos glóbulos rojos ya están trasladando químicos. Por lo tanto, al cortar el cordón umbilical y cuando el niño sale del vientre materno, pues ya sale con el síndrome de abstinencia. También el consumo de drogas no solamente que genera este problema, sino que estadísticamente se ha visto estudios que puede generar psicosis en los niños, alteraciones mentales muy profundas y trastornos de personalidad que van a constituirse a partir de la niñez y configurarse en la adolescencia. Por lo tanto, estas partes malas de la personalidad se pueden convertir en enfermedades malignas. Aquí podemos centrar un poco lo que son las enfermedades psicosomáticas que conocemos muy profundamente o de amplio espectro en nuestra sociedad. Recordemos que las enfermedades psicosomáticas son aquellas enfermedades desencadenadas por aspectos emocionales, mantenidas o exacerbadas por aspectos emocionales. Esto ya se va impregnando desde el vientre materno. Por ejemplo, estas enfermedades autoagresivas, ¿no? Como el cáncer, otros tipos de dermatosis, enfermedades crónicas o agudas que son exacerbadas por los conflictos emocionales que las personas traen desde muy temprana edad.
Una persona no puede tolerar la ansiedad, es decir, es difícil vivir con ansiedad cuando se tiene hechos traumáticos o situaciones conflictivas a muy temprana edad. ¿Cuáles pueden ser estas situaciones conflictivas? Por ejemplo, el desapego emocional de la madre cuando el niño nace, la separación muy temprana del niño cuando ha nacido por condiciones de bajo peso o por situaciones clínicas que el niño tiene que ser atendido y es transferido de la madre, por ejemplo, a una incubadora, en donde no hay el sentido del calor, donde el niño no escucha los latidos del corazón. Recordemos que cuando el niño está en el vientre materno, el niño graba los latidos del corazón. Si recordamos a Piaget, Piaget habla de los engramas mentales que se producen durante el aprendizaje y el desarrollo del niño. Como ya expliqué, desde el vientre materno ya se desarrolla el sentido del oído y por lo tanto el niño graba los latidos del corazón de la madre. De tal manera que cuando el niño nace, el niño reconoce a su madre por los latidos del corazón. Y también la madre siempre va a utilizar el lado izquierdo inicialmente del pecho materno y alimenta al niño con el pecho materno, reconoce el niño a su madre a través de los latidos del corazón y se desarrolla la libido, es decir, los primeros afectos, porque no solamente el pecho es para alimentar, para nutrir, sino que también el niño toca el pecho materno y al tocar el pecho materno desarrolla el primer placer, que es la libido que el niño va desarrollando desde muy tempranas edades. Y el niño también que ha sido aceptado incondicionalmente va a traer esta resignificación de esta seguridad básica existencial y esencial para la vida, que se remarca cuando el niño ya nace y es aceptado incondicionalmente por la madre, es nutrido por la madre, pero también le entrega su amor, le entrega su afecto. Parece que teníamos por ahí alguna inquietud. Doctor, Sí, sí, disculpe que le vuelva a molestar. Eh, si estamos hablando desde ese sentido, ¿no es cierto? Este caso sería cuando nosotros en el hospital nos ha llegado una chica de violación y que ella eh, rechaza totalmente al producto y no lo quiere, ya le tocó parir y no le quiere dar el seno. Estos chicos van formando esa personalidad para tener conductas inactivas en la sociedad después. sí, es exactamente como usted señala. No sé si hemos visto todos la película El perfume. Cuando podemos ver la película del perfume se visualiza claramente esto. El niño nace de una señora que vende pescado y es abandonado junto a los peces. Y el único sentido que desarrolla es el sentido del olfato por el olor de los peces, pero nunca recibió amor. Y desde la adolescencia ya desarrolló un trastorno de personalidad y finalmente terminó en esquizofrenia. Entonces, esto hay que tomar mucho en cuenta, por ejemplo, con aquellas personas que han sufrido abuso sexual. Obviamente ese no hay un vínculo con la pareja fruto de amor, sino que ya es un trauma a través del cual llega ese niño y difícilmente va a haber una condición de aceptación de ese niño. Por lo tanto, el niño ya viene con esta impregnación, con este déficit profundo. Y esto lo va a ir mostrando durante su proceso de desarrollo. Si esa madre no le da afecto a ese niño, el niño no va a recibir. Por lo tanto, va a ser un potencial alexitímico cuando sea adolescente o cuando sea adulto. Si mi madre no me quiere, por lo tanto el mundo no me quiere. ¿Qué puedo hacer aquí? Y fruto de eso pueden venir patologías muy severas como psicosis o como trastornos de conducta que pueden ser disociales en la adolescencia y antisociales en la vida adulta. Entonces, este déficit de aceptación es el que genera los problemas más grandes a nivel de personalidad en la vida adulta. No, pero disculpe. Perfecto, le entendí muy bien. Pero podemos hacer algo por ellos, no
desde el punto de vista de aceptación de la madre, porque nunca lo aceptó, nunca lo quiso, no quiso tener al niño por esta situación, pero por otras terceras personas ayudando a este niño para que no adopte una identidad que va a perjudicar a la sociedad posteriormente y personalmente para él también. O sea, sí se puede evitar eso, pero por Eh, terceras personas, no con la madre. claro, en este caso debe haber cuidadores o sustitutos que generen este apego, porque el primer aspecto fundamental cuando nace el niño es la condición de apego, la aceptación de esta madre, y el apego podría ser también con una persona sustituta que es el cuidador o la persona que esté a cargo del niño. Es decir, se puede amplificar este déficit a través de, en los momentos posteriores, la persona que esté a su cuidado desarrollar el rol de una madre afectiva, de una madre que le otorgue todas las condiciones de seguridad existencial, sobre todo en los 3 primeros meses de edad, que son muy importantes. Entonces ahí sí. Ajá. Entonces, y ahora, en el otro caso, en el caso de que hemos tenido pacientes que no tienen producción de leche o que por algún motivo la mamá falleció, ¿no es cierto? Una preeclampsia de emergencia, la sacamos y de pronto nos quedamos sin madre. Eh, las mamitas que están al lado, que han parido, le dan la leche y después ya se queda solo. ¿Qué pasa con ellos? Igual terminarían con la misma inadaptabilidad a nivel de la sociedad después, ¿o qué? Bueno, los 3 primeros meses todavía, después del nacimiento, todavía son un estado de inconsciencia muy profundo. Entonces, si es que tenemos una madre sustituta, en este caso, que le otorgue la leche al niño, lo importante, lo más recomendable es que la madre sustituta que va a dar el pecho al niño, que debe darle totalmente con el pecho desnudo o fuera de ropa, para que el niño pueda tocar el pecho materno, desarrollar el tacto, desarrollar la libido, sentir los latidos del corazón. Es decir, no solamente tendría que estar basado en la nutrición, porque ahí se estaría desarrollando el niño por el tener, más no el niño por el ser. El niño en su desarrollo ontológico necesita afecto, y la madre sustituta puede hacerlo, puede darlo. Si da la misma contemplación que a su propio hijo, está otorgando este sentido de calor, está otorgando este sentido de amor. Recordemos que calor es amor. Por lo tanto, si es que la madre sustituta da este cuidado adecuado al niño, el niño puede ir llenando este déficit en primera instancia con su propia madre por la falta de aceptación, y equilibrar su desarrollo, no solamente en lo físico a través de la alimentación, sino también en el aspecto afectivo, en el aspecto emocional. Eso corrobora en lo que saben decir el populismo: madre no es la que pare, sino la que cría y quiere. Exactamente, doctor, en ese sentido. Gracias. Bien, otro de los problemas que se puede dar es por cualquier situación. Con mucho gusto, lo escucho. Muy buenas noches. Una pregunta. En el mismo contexto de compañero, y en el caso de un niño que no haya recibido leche materna, sino leche artificial, o sea, de tarro, el afecto, o sea, ¿cómo sería ahí? A ver, la recomendación es que cuando el niño o la madre no obtiene el calostro, no puede darle la leche al niño, lo más adecuado es que se caliente adecuadamente ¿cómo se llama? En lo que se le da al niño, el biberón, perdón, el biberón debe estar caliente, abrigado, o se recomienda una toalla que esté caliente, que esté abrigada, y que el niño pueda tocar, pero la madre sustituta o la propia madre que alimente al niño debe darle con junto a su propio pecho,
que el niño esté tomando el biberón y que el niño esté tocando el pecho de la madre y también acercándose al corazón de la madre, porque eso le da seguridad, es decir, el niño resignifica los latidos del corazón de la madre y sabe que esa es su madre. Ese es el apego. Ese es el primer elemento de apego que tienen los niños. Por lo tanto, eso es fundamental. No es tan bueno dar el biberón al niño alejado de la madre. Es decir, porque ahí simplemente está utilizando un objeto que es un sustituto del pecho materno y el objeto por sí no tiene latidos del corazón, no tiene sentido del calor, es decir, no hay el vínculo, ese apego que se va desarrollando con el niño. Ok, muchas gracias. Y otra preguntita que le tenía. En el caso, ¿cuál es el efecto, o sea, adverso que tienen los niños en el caso de, o sea, cuando están en el vientre materno, la madre sufre agresión intrafamiliar, o sea, cuando hay violencia intrafamiliar, ¿cuál sería el efecto del niño, o sea, en Bueno, todos sus... Bueno, hemos visto por estudios, y usted podría entrar en el internet en YouTube y ver los efectos iatrógenos del niño en el vientre materno por condiciones generadas por la madre. Cuando hay estos actos de violencia hay una repercusión en los niños. A ver, ustedes me están escuchando muy claramente porque están puestos los audífonos o con su altavoz. Así escucha el niño a su madre. Mientras tanto que al padre escucharía como que alguien está hablando desde afuera, desde el corredor o desde otro lugar. Por lo tanto, había mencionado que hay una conexión directa entre el subconsciente de la madre y el inconsciente del niño a través del cordón umbilical. Y cuando se producen estos exabruptos, estos cambios de estado de ánimo de la madre, el niño salta dentro del vientre materno. Eso lo podemos ver en esos estudios dentro del vientre. Yo le recomiendo que entre a YouTube y pueda ver los efectos iatrogénicos o teratógenos de estos contenidos que afectan al niño. Entonces, como el niño no tiene lenguaje, el niño impregna de esto, es decir, guarda en su estado inconsciente. Y cuando el niño sale, un evento parecido se resignifica en estos estados y el niño entra ya en ansiedad. Las primeras ansiedades básicas existenciales y esenciales del niño se presentan ya dentro del vientre materno. Es decir, son situaciones muy profundas que ante estímulos, cuando ya el niño haya salido, se resignifican y el niño los vuelve a sentir. Ya, y existiría, o sea, por decirle, o sea, un rechazo, algo que el niño tenga hacia el padre ya cuando nace. Bueno, el niño no le conoce al padre. El niño recién le va a ir reconociendo poco a poco. A la primera que reconoce es a la madre. La madre al comienzo es un objeto para el niño, lo dije hace un momento, y la tarea de la madre y el niño es reconocerse como sujetos. Cuando el niño reconoce a la madre como sujeto, va a generarse un desprendimiento paulatino, un desprendimiento sano. Siempre y cuando, por ejemplo, esa madre no haya convertido a su niño en el nacimiento en su sentido de vida. Porque hay muchas madres que han sufrido o pongamos que un niño murió antes que el niño que está embarazada, entonces tratan de sustituir al niño que falleció por el nuevo niño que viene y le convierten en su sentido de vida. Y cuando le convierten en su sentido de vida, entonces dejan de amar a su propia pareja y vuelven al niño su mundo. Y ese niño no va a vivir por su propia vida o existencia, sino que va a satisfacer todas las necesidades de su madre. Entonces, el reconocimiento de su madre tiene que ser paulatino, porque al comienzo la madre es un objeto que satisface las necesidades del niño, pero luego el niño tiene que irse desprendiendo poco a poco. Y ahí hay una etapa que Margaret Male lo denominó etapa de primera maduración o etapa de desprendimiento. Por ejemplo, la etapa de desprendimiento está negada en nuestra sociedad. Nosotros hasta viejotes vivimos con nuestros padres, lo que no sucede en otras culturas, ni en Estados Unidos ni en Europa. Cuando el niño nace le ponemos en un corral
Es decir, no le damos el sentido de libertad. Si vemos a los indígenas de la Amazonía o de nuestra sierra, vamos a ver que los ponen como un cangurito en el pecho, en la espalda, y las mamacitas van a hacer sus actividades diarias y el niño va con la madre reconociendo el lugar, al ambiente. Mientras tanto que nuestra cultura no permite la libertad del niño, lo pone en un corral o es muy sobreprotegido, no le permite que se aleje de la madre, porque es importantísimo el alejamiento de la madre. Cuando el niño mira a la madre, mira los ojos, y los ojos de la madre son el reflejo de amor para el niño y la condición de seguridad para el niño. Entonces el niño va jugando, se va alejando de la madre, pero espera que su madre esté ahí. Y cuando la madre la mira, el niño se sonríe y el niño está seguro. Pero si le falta la madre, el niño ya entra en ansiedad, entra en angustia y va a buscar a esa madre. Entonces, aquí también tenemos otra dificultad. Como todas las mamecitas trabajan, a veces muy a temprana edad se desprenden del niño, y estos desprendimientos antes de los 3 meses de edad del niño pueden también generar ansiedad básica, existencial y esencial para la vida. Pero el desprendimiento tiene que ser paulatino y tiene que ser poco a poco y tiene que ser en forma sana. Si un niño queda fijado en su madre como objeto de satisfacer sus necesidades, esa es un engrama muy profundo de manera inconsciente, y cuando sea adulto va a buscar un sustituto de madre como pareja. Es decir, quedó fijado en ese amor de la madre y no sale de eso inconscientemente. Y cuando sea grande va a buscar una persona que sea un objeto, que satisfaga todas sus necesidades, que le atienda. Es decir, tiene la madre en casa. Entonces, esa es otro tipo de patología que se impregna desde muy temprana edad. Doctor, Ok, doctor, muy amable, gracias. doctor, disculpe, de acuerdo a lo que la doctora le hizo una pregunta, me agarro un poquito. ¿Usted a qué edad sugiere el cariño, el apego directo entre la gestación y la mamá? Es decir, bueno, mi hijo quiero que nazca literato, músico, qué sé yo, y le pongo música a escuchar. ¿A qué edad? Nosotros generalmente, más o menos, el oído se desarrolla en el octavo mes, séptimo, octavo. Entonces, él ya le puede escuchar. Pero usted, ¿qué opina de eso? Bueno, lo primero que va a transmitir la madre es energía de tranquilidad al niño, aunque el niño no pueda escuchar. Entonces, si una madre está tranquila dentro del vientre materno, ya lo dijimos hace un momento, que es que el niño está invernando y necesita mucha paz, mucha tranquilidad. Ya se recomienda estímulos, por ejemplo, música, música clásica, que el niño puede estar escuchando dentro del vientre materno. Estos estímulos generan mucho la inteligencia del niño, estimulan mucho la inteligencia del niño. Por ejemplo, Pero ¿desde qué mes más o menos usted indica? generalmente se considera que desde el tercer mes ya se le puede escuchar, cómo es que el niño escuche música, dar ese tipo de estímulos. Al comienzo el niño no lo va a escuchar, pero en cambio recibe la energía de paz, de tranquilidad de la madre. Lo que quería comentarles también es que, por ejemplo, en consulta siempre nos dicen, ¿por qué mi hijo no lee? Y su pregunta va muy orientada a eso, ¿no? A los estímulos que uno quiere dar al niño desde muy temprana edad, Así es. para que el niño vaya fijando esos estímulos y después pueda evocarlos y pueda sintonizarse con esos estímulos previos que ya se le dio. Por ejemplo, cuando el niño está dentro del vientre materno, lo adecuado es cantar al niño por parte de la madre o leer al niño algún cuento muy ligero, algún cuento muy figurativo, porque la capacidad simbólica del niño todavía no se desarrolla dentro del vientre materno, sino la capacidad simbólica del niño se desarrolla a partir del año 7 meses o segundo año de edad, con las primeras palabras. ¿Qué es la capacidad simbólica? Es la capacidad de mentalización. Es decir, si yo le digo pelota a un niño, el niño ya va
poco a poco hacer la figura de la pelota en la mente. Al comienzo, dentro del vientre materno, no hay todavía esa capacidad de simbolización, solamente son estímulos y el niño se va a guiar por reflejos cuando ya nazca. Pero si al niño se le va ya relatando un cuentito muy sutil para esa edad, el niño ya va recibiendo ese tipo de estímulos. Cuando el niño nace, a partir del tercer mes, cuarto mes, la madre le puede hacer lecturas y luego la madre le va mostrando también las figuras y el niño vaya aprendiendo la capacidad de simbolización. Y más rápidamente va a tener palabras, es decir, va a tener un léxico más rico que niños que no reciban esa estimulación. Por lo tanto, el niño aprende a leer de esa manera. Es decir, niño que no ha recibido esa clase de estímulos, es difícil que el niño tenga esos hábitos como es de lectura cuando ya esté de adolescente, siempre y cuando también sean fundamentados o sean también practicados a partir de la escolaridad. No sé si es que está... No, Sí. con esto no interrumpo. Verá, de acuerdo a unos programas en donde sale Tony Camos y todo, él en algunas terapias indica que cuando un niño no tiene un conocimiento, o sea, no se orienta bien en las clases, no le gusta alguna materia, qué sé yo, se le puede hacer una hipnosis, se le trata de inculcar eso para que sea mejor estudiante. O sea, ¿sí sirve o no? Bueno, hay dos tipos de terapia de hipnosis. Hay la escuela alemana, que es la escuela de la psicología profunda, que fue creada por Werner Meinhold, en la cual yo me formé. Yo soy hipnoterapeuta de la escuela alemana. Pero también hay la escuela alemana es más psicodinámica, trabaja con psicología profunda, es decir, con lo que yo estoy hablando, lo que sucede desde el vientre materno. En cambio, la escuela ericksoniana, la americana, es una escuela más en el aquí y ahora, trabaja con conductas, con comportamientos, con modificaciones de esas conductas y comportamientos. Entonces, tengo entendido que la orientación de el profesional que usted me señaló es más orientada a cambio de conductas o de comportamientos. Eso está bien cuando el problema es en el aquí y ahora y son conductas o comportamientos originados en un tiempo dado. Pero cuando son impregnaciones profundas desde vientre materno o en el ejercicio vital del desarrollo, es decir, en los 6 primeros años de edad, eso no se puede cambiar con técnicas conductistas o modificación de conducta o de comportamiento. Ahí hay que trabajar con situaciones mucho más profundas. Por ejemplo, ahí sirve mucho la teoría psicodinámica, sirve la teoría gestal, por ejemplo, constelaciones familiares. No sé si han escuchado que trabaja con muchas problemáticas en el sistema familiar. Entonces, hay esa diferencia. Si es que la conducta es aquí y ahora, de ese déficit de aprendizaje, funcionan la teoría conductista o los procesos de sugestión con los que trabaja la teoría conductista. Pero cuando son impregnaciones profundas desde vientre materno o a nivel de ciclo vital, sobre todo en los 6 primeros años de vida, la teoría conductista ya no tendría el mismo efecto. Hay que trabajar ya más con teorías psicodinámicas. Gracias, mi doctor. Muy amable. Muy gentil. Bien, ¿cuáles son los contenidos de esta fase simbiótica? El contenido sano. La característica más importante es el ser, no es el tener. Si al niño solo alimentamos, estaríamos desarrollando el tener, pero si al niño le damos el afecto, estamos desarrollando el ser, lo que es el proceso ontológico. El niño vale sin condición, sin poder, sin haber, no tiene que tener ninguna característica que satisfaga a la madre o al padre, sino que el niño tiene que ser aceptado como persona para tener derecho a su propia existencia. Es decir, no debo convertir al niño en mi sentido de vida o en nuestra única felicidad. El sentido del equilibrio es importante, da impregnación de útero, ritmo
de columpio. Por eso es que los niños cuando ya nacen y pueden caminar y tienen sus primeros juegos, inconscientemente si están en un parque lo primero que van a ir a un columpio, porque eso resignifica el movimiento intrauterino cuando el niño estuvo dentro del vientre de la madre. El otro elemento fundamental es la aceptación incondicional, aceptarlo tal como es, amarlo. ¿Cuál es el contenido normótico? El término normótico significa que aquello que no es la norma de vida, aquello que no es sano, se constituye en la práctica diaria. Por ejemplo, el alcohol es una droga lícita, pero es una droga. Y la botella está en todos nuestros festejos a nivel personal o a nivel familiar. Entonces toda la sociedad lo practica, pero es una normosis. Entonces, no necesita al niño para cumplir con mis ideas, ni siquiera que debe traer alegría para la propia vida, ni que debe ser muy lindo, sano. Cuando ya se busca condiciones al niño, estoy transfiriendo mis propios deseos y ese niño va a tratar de satisfacer mis demandas, mis deseos y no las propias necesidades del niño en su desarrollo. Otro elemento es que el niño resulta menos valioso que el adulto desde el punto de vista de producir. Es decir, no esperamos tanto del niño, porque si ya le vamos categorizando como niño bueno, como niño malo, y el niño no es ni bueno ni malo, el niño es un ser humano, todo ser humano es un ser bueno. Ese niño vino fruto de amor de vuestros padres. Y cuando el niño tenga algún conflicto o algún problema, supongamos que el niño en casa ha cogido los crayones y ha rayado la pared, y llegamos y le decimos, niño, eres tonto, eres bruto, eso no se hace. Eso ya es una patología que se va a instaurar en el niño. Porque el niño, como no tiene lenguaje, él expresa simbólicamente a través de los garabatos su pensamiento. Es la forma de evocar sus sentimientos o sus emociones. Si al niño le castigamos y le decimos que es tonto y bruto, eso es un engrama profundo. Y el niño, en vez de expresar, va a reprimir. Y cuando sea más grandecito, cuando sea adolescente, va a tener miedo a hablar, porque piensa que lo que él va a decir es malo o no es adecuado para las otras personas. Por ejemplo, en el caso del niño, si ha rayado la pared, le podemos hacer un cuadro ahí en la pared y que el niño raye ahí esa pared. Simplemente después le borramos o pintamos y desapareció, pero el niño ha evocado sus emociones. O le ponemos un papelógrafo para que el niño ahí raye o haga cualquier situación. ¿Qué logramos con eso? Que el niño exprese sus emociones, sus sentimientos, a diferencia del niño reprimir. La patología en los adultos se lo ve de esta forma. Nosotros pensamos que los niños deben actuar de acuerdo a nuestras experiencias. Lo que nosotros pensamos, debemos de esperar que el niño responda de acuerdo a nuestras necesidades. Pero nosotros somos adultos y hemos vivido una gran experiencia. En cambio el niño no, recién está aprendiendo, por lo tanto tenemos que enseñarles. Por ejemplo, ¿cómo enseñarle a un niño a tender la cama o a una niña a tender la cama? La mejor manera como los niños aprenden en los 5 primeros años de edad es a través del juego. Es lo que mejor saben hacer. Si un niño no juega, ya es un síntoma de algún problema que está pasando con ese niño. Entonces, podemos al niño decirle, a ver, mijito, vamos a jugar a tender la cama, se toma de esta manera, jugamos y cantamos, tendemos la cama. El niño se lo hace con el niño 2 o 3 veces y en la cuarta vez el niño lo hace absolutamente solo. Entonces, este es un elemento fundamental, cómo podemos ir ya generando desprendimiento y desarrollando la individualidad de los niños. No sé si tenemos dentro de nuestros participantes alguna otra inquietud. ¿Ninguna? Sí. Sí, le escucho, doctor. Bueno, la siguiente fase es la fase oral.
La fase oral va desde el nacimiento, es decir, ya cuando el niño ha nacido, pasa de una etapa muy pasiva, cuando estaba en el vientre de la madre receptiva, a una fase más activa, donde el niño empieza a respirar por sí mismo, donde el niño empieza a alimentarse, pero no solamente se va a basar en la alimentación, sino también en el aspecto de recibir y experimentar el mundo a través de las emociones. Por lo tanto, esta etapa es del desarrollo de todos los sentidos receptivos y del proceso de recibir. Es una etapa fundamental. Ustedes pueden ver aquí en las diapositivas lo que había explicado hace un momento, cómo el niño está tomando el pecho de la madre y también está tocando el pecho de la madre. Aquí se desarrolla el sentido del calor. No es solamente la nutrición del niño, sino que también el niño, como recalco, está escuchando los latidos del corazón de la madre, está tocando el pecho de la madre y se desarrolla la libido, que es energía de vida. Esto reafirma la seguridad básica, existencial y esencial para la vida. Aquí se produce la ley del dar y el recibir. Si la madre da afecto, el niño también lo va a recibir afecto y luego podrá pasar ese afecto. ¿Cuál es la tarea de la madre? Ser el mediador o el puente entre el niño y el mundo. Esa es una fase muy importante. También se establece el vínculo. Hay que vincularse para poder separarse. A ver, tenemos una pequeña interferencia por ahí, si le podríamos. Gracias. En la fase oral también se establece el vínculo. Es el apego que se da entre el niño y la madre. Para poder desprendernos, primero tenemos que vincularnos. Como ya le había dicho, esta es una parte normótica también en nuestra sociedad. Por ejemplo, hay parejas que se resienten, se disgustan y la esposa retorna a vivir con la madre, pero al mes ya está extrañando al maltratador o a la persona que no le ha tratado adecuadamente y retorna, porque el apego tiene que ser un apego sano o un apego inseguro. Generalmente la condición de seguridad básica y existencial para la vida se da a través de un apego sano. Esta es una transferencia de una fase a otra, es decir, pasamos de simbiosis, pero el desprendimiento no es abrupto, sino que es poco a poco el desprendimiento que se va dando. Por ejemplo, cuando el niño ya va a quitarse el pecho materno, hay que ir alternando. Hay que ir alternando también con el biberón. A ver. Bien, ¿cuál es el desarrollo sano en esta fase oral? El desarrollo acentuado de los sentidos receptivos y del proceso de recibir. El niño recibe al mundo a través del filtro de la madre. Y es importante poner énfasis en todos los sentidos y no solamente poner énfasis en el sentido de la alimentación. ¿Cuáles son los contenidos normóticos que se van desarrollando en esta fase oral? Lo primero son las adicciones orales. Si es que podemos entender de esta manera, recordemos que el pecho materno es el único órgano fálico que entra en el ser humano, que entra en el hombre. Falo viene desde la concepción freudiana, ya que el niño recibe el pecho materno. Y cuando el niño ha tenido carencias afectivas y solamente se le da el pecho con condición de nutrición, cuando al niño le falte el pecho, el niño va a buscar ese pecho en forma ansiosa en la vida adulta. Es decir, la falta de afectividad genera carencias orales.
Y en la vida vamos utilizando fetiches. Por ejemplo, el primer fetiche es reemplazar el pecho materno por el biberón. Ya expliqué que el biberón debe ser dado junto al pecho materno de la madre, cuando no se pueda dar el pecho a ese niño. Entonces, el primer fetiche es el biberón, porque es un objeto frío que no tiene calor ni tiene latidos del corazón. Por lo tanto, cuando este niño y adolescente sufra ansiedad, va a buscar un sustituto de alimentación. Y como ya no puede pedir el pecho materno cuando sea adolescente o adulto, lo que va a buscar es un sustituto, como el tabaco o como el alcohol a través de la botella. Entonces, todas las adicciones orales pueden tener una base en la segunda etapa del desarrollo, que sería la fase oral. Otro elemento son la limitación de los estímulos que recibe el niño y no hay suficiente fomento en el desarrollo de los sentidos. Cuando el niño no ha recibido afecto o no ha sido aceptado adecuadamente y después se trata de compensar cuando el niño ya nace, la madre puede poner mucho énfasis al tratar de equilibrar el déficit de falta de aceptación del niño en simbiosis con sobrealimentación cuando el niño ya ha nacido, es decir, centrarse solamente en esta condición de alimentación y no de otorgar afecto hacia el niño. No sé si hay alguna consulta, algo de eso referente a esta parte que estoy considerando. Doctor, disculpe. De acuerdo a las 5 etapas, por decir, del desarrollo psicosexual, de acuerdo a Freud, para usted, entonces, el homosexual, ¿se hace o nace? Bueno, se puede explicar desde diferentes teorías. Si explicamos desde el aprendizaje social de Bandura, vamos a indicar que el homosexual va a ir aprendiendo como construcción de su personalidad o de sus identidades y luego de su preferencia sexual. En cambio, a partir de la teoría psicoanalítica hablamos del proceso de identidad que se da desde el 4º al 6º año de edad en una etapa que se denomina, a ver, tenemos ahí una... Hay mucha bulla, no puedo... Es que yo estaba muy bien hasta que se les ocurrió la brillante idea de irme a buscar a Cancún. Además, era escándalo. Bueno, hasta la amenazaron. Bueno, mil disculpas. Voy a tratar de responder la pregunta. Había dicho que se puede explicar desde diferentes teorías. La primera podría ser desde Bandura. Bandura habla sobre la teoría del aprendizaje social y él señala que nosotros vamos a través de interacciones introyectando lo que son modelos, conocimientos, el aprendizaje en las relaciones interpersonales. Por lo tanto, uno de los postulados podría ser el aprendizaje social, es decir, que el niño va construyendo esa identidad y esa orientación sexual a través de lo que ve o lo que aprende con sus pares o con sus padres o en sus vínculos a nivel interrelacional. Desde la teoría psicoanalítica, a través de Freud, se habla del proceso de identificación que se da desde el 4º al 6º año de edad. Y se habla mucho ahí del complejo de Edipo y el complejo de Electra. ¿Cómo se produce el proceso de identificación? Es decir, el niño introyecta el modelo del padre y también introyecta el modelo de la madre. En el complejo de Edipo se habla que el niño se enamora de la madre, por ejemplo, es decir, esto lo podemos ver cuando los papitos están viendo televisión acostaditos en su cama y el niño se mete entre los dos padres y quiere expulsar de ese lugar al padre del mismo sexo. Si es un niño, va a tratar de sacar a su propio padre. Es decir, desde ahí ya se da la competición por la madre, ¿no? Ese sería el famoso complejo de Edipo, que termina el niño identificándose con su padre, aprende a ser varón
y a partir de eso va a las relaciones interpersonales y al aprendizaje en la edad escolar. A veces puede haber déficit, el niño puede quedar fijado en la madre y podría desarrollar un tipo de orientación en ese sentido. Otro elemento son por los traumas que se dan durante el desarrollo, es decir, en los 6 primeros años de edad o hasta los 7, 8 años de edad, los abusos infantiles son muy traumáticos, son dolorosos, son muy profundos. Y estos traumas podrían instaurar este mismo tipo de conductas como actos de juego en primera infancia. Es decir, el niño no sabe, no conoce realmente que está ya teniendo una preferencia o una orientación sexual por el otro sexo, pero lo practica, lo juega o lo replica de acuerdo a lo que el niño vivió. Y esto se va convirtiendo ya en una preferencia sexual por parte de estos niños. No sé si está de acuerdo a la explicación, el requerimiento que usted me hizo. No, es decir, o sea, no nace ni se hace, solo es, o sea, adaptado al sistema. Bueno, había dicho que lo primero es un proceso de identificación que se va dando. Hablo desde la psicología. En el campo médico podrá haber otro tipo de explicaciones, ¿no? Es una construcción social por un lado y también es un proceso de identificación por otro lado, que el niño va viviendo traumas, va resignificando como juego. Por ejemplo, las conductas violentas que se dan en casa. El niño aprende eso del padre sobre la madre y el niño en la escuela puede ir y golpear a otros niños. Para el niño es normal porque piensa que eso es lo normal que se va desarrollando en su conocimiento. O la parte de la sexualidad también. Los niños pueden ver escenas primarias de sus padres y luego lo van a replicar en la escuela pensando que es una conducta común. Entonces, son actos primero inconscientes desde el psicoanálisis que luego van tomando conciencia y se van estableciendo como preferencias sexuales. Gracias, doctor. Bueno, en esta noche lo que he tratado es de describir un poco estas 2 primeras fases de desarrollo para poder a partir de esto ir entendiendo cómo se va constituyendo la personalidad, los vínculos amorosos, los vínculos afectivos, la personalidad sana o la personalidad alterada, que cuando una persona haya vivido este tipo de experiencias y luego venga a ser madre, pues podrá resignificar muchos elementos con los cuales ella construyó su personalidad y cuando vaya a tener un bebé, es decir, pueda tener dificultades durante la parte simbiótica o también ya durante el nacimiento, para poder entender un poco lo que es la depresión posparto y todos los aspectos de depresión y aspectos emocionales que se dan ya en la vivencia de una madre que ha concebido y que va a tener un niño y en qué condiciones ese niño va a venir a la vida. Muchas gracias, un grato placer el haber compartido con ustedes esta noche.